Vamos a orar en esta noche. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, gracias en esta noche por la oportunidad de estar aquí una vez más. Señor, danos el espíritu de gracia y súplica, Señor, para poderte ver. Queremos pedirte que nos reveles más a tu Hijo Jesús, quien es el Cristo, Señor, en esta noche. Que esta lección, Señor, sea una banquete para nuestro espíritu, para nuestra alma. Que podamos recibir de ti, Señor, una palabra preciosa, Señor, a nuestro corazón. Que en esos diferentes prismas, Señor, que tú siempre manifiestas tu gloria, Señor, hoy todos aquí seamos bendecidos y sea saciada cada necesidad, particularmente, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. La lección del día de hoy es la lección 5 y el título es El inicio de todo problema. Si usted tiene su manual allí, puede acompañarme a la lección 5 que está en la página 11. Claro, estoy hablándole a los del video, no a ustedes. A los que están viendo el video tal vez tengan el manual, los de aquí todavía no lo tienen. Entonces, pero estoy dándole el anuncio por protocolo, ¿verdad? Protocolo. Muy bien. El inicio de todo problema. Punto número 1. ¿Cómo es el hombre? Cuando Dios lo hace, es un hombre a la imagen de ¿quién? A la imagen de Dios. Y voy a repetir, cada lección vamos a estar repitiendo versículos, ustedes ya lo saben, pero es bueno repetirlo porque nos lo vamos aprendiendo y también el principio se hace cada vez más claro. Dice Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. De hecho, vamos a estar leyendo bastantes pasajes de Génesis, puede buscar en su Biblia Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El hombre es un ser creado a la imagen de Dios. Cuando nosotros nos enojamos, estamos manifestando una característica de Dios. Dios se enoja. Cuando nosotros reímos y nos gozamos, nos alegramos, estamos manifestando esa naturaleza que fue hecha a la semejanza de Dios. Cuando nos entristecemos, estamos manifestando también un atributo que Dios tiene, una característica de Él. Dios también se entristece. ¿Alguien ha sentido de repente melancolía? Dios también tiene melancolía, no porque Dios sea como nosotros, no, sino porque nosotros fuimos hechos a semejanza de Él. ¿Me explico? Fuimos hechos a su semejanza, fuimos hechos con la capacidad de pensar, con la capacidad de decidir, de tener, escoger alguna opción en nuestra vida. Dios nos dio esa capacidad porque fuimos hechos a su imagen, a su semejanza. Génesis 2:7, ya lo hemos leído, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. No solo un ser vivo, sino un ser viviente, un ser pensante. Un ser que tenía la capacidad de escoger entre obedecer y desobedecer. Y surge el problema, es el punto número 2. ¿Cuál fue el problema? La desobediencia. Está en Génesis 3:8. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Lo hemos visto en otro momento. El hombre no fue hecho para tenerle miedo a Dios. El hombre y la mujer no fueron creados para que tuvieran miedo de Dios. Dios nos creó para tener comunión. Pero ¿qué fue lo que hizo que el hombre tuviera miedo? La desobediencia. Pasa con los padres, ¿no es así? El hijo que está, el bebé apenas chiquito, que ya tiene un poco de uso de razón, cuando todo está bien, cuando ha obedecido, cuando ha hecho sus tareas, cuando todo está bien, el hijo no se le quiere bajar de los brazos al papá, ¿verdad? Y quiere jugar y quiere hablar con él y quiere llamar su atención. Pero, ¿qué pasa cuando el papá dice, ¿y dónde está Fabián Junior? ¿Por qué no aparece? ¿Dónde está? Todo muy calladito. Y el niño está allá en su cuarto sentado sin hablar y el papá llega, ¿por qué estás así? El papá ya sabe que algo pasó, porque no es normal.
que Él esté así, que Él esté asustado, que Él esté escondido y que Él no quiera relacionarse. Eso no es natural en ese niño. ¿Qué hiciste? Es que yo agarré los lentes que tú dijiste que no agarrara y se me cayeron y los rompí. Eso fue lo que pasó con el hombre y la mujer. Se escondieron, tuvieron miedo de la presencia de Dios. ¿Y se escondieron dónde? Entre los árboles del huerto. Se comportaron como niños. ¿Creen que se podían esconder de la presencia de Dios? El Dios que creó el universo, el Dios que conoce aún lo que vamos a decir antes de que lo digamos. ¿Creen que se podían esconder delante de Dios? Se comportaron como niños. Y dice Génesis 3:10, y él respondió a Adán: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Tuve miedo. Yo recuerdo el día que me convertí. Yo desde pequeño estuve dentro de la iglesia. Mis papás se convirtieron al Señor cuando yo era un bebé. Y crecí entre las bancas de la iglesia y cada domingo yo pertenecía al coro infantil de la iglesia, estuve en los concursos, estuve participando en las obras de teatro de la iglesia cada Navidad y todo esto, y crecí dentro de la iglesia y me aprendí los salmos desde muy pequeño y muchas cosas. O sea, mi vida como cristiano estaba perfecta, pero a los 10 años, un día yo estaba solo en la sala de mi hogar. Mis papás y mis hermanos se habían ido a la iglesia y por alguna razón que no me acuerdo, yo me quedé solo en casa y estaba la música tocando allí, un radio con el cassette de un grupo que se llamaba Comunión, unas músicas de adoración lindísimas, tranquilas, que hablan del amor de Dios, no hablan del juicio de Dios, no hablan de arrepiéntete o algo así, no hablan de que Dios te ama y Dios es amor, así, esas cosas. Y yo estaba ahí escuchando eso y de repente tuve miedo. Y yo nunca le había tenido miedo a la oscuridad, nunca fui un niño asustadizo o de esas cosas, pero empecé a tener miedo y un pánico, y de repente sentí como si Dios me dijera: tú no eres mi hijo, tú no eres mi hijo, tú necesitas salvación, necesitas arrepentirte. Y empecé a llorar y empecé a pedirle perdón a Dios de mis pecados. Y esa noche y el siguiente día por la mañana, mi mamá también me encontró llorando durante la mañana. ¿Qué pasa? Y le dije: soy un pecador. Y me arrepentí, y me acuerdo que a los 10 años yo conocí al Señor, pero lo primero que sentí fue miedo. ¿Por qué surge el miedo? El miedo de Dios surge porque estamos separados de Dios, porque el pecado nos separó de Dios. Por eso dijo Adán: tuve miedo. Al entrar el pecado, entra el miedo. Por eso dice la palabra que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Qué es el perfecto amor? Estar en Cristo Jesús, ser salvados, ser limpiados, ser rociados con su sangre. Pero lo contrario es miedo. Adán tuvo miedo, él no entendía lo que estaba pasando, era una experiencia nueva y terrorífica para Adán. Tuve miedo. ¿Cómo no iba a tener miedo del ser más santo de todo el universo y de toda la eternidad? Y en su presencia, y bajaba su presencia, bajaba así, literalmente estaba enfrente de la presencia del Dios Santo. Obvio que iba a tener miedo. Y dice la palabra en Génesis 3:12: y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. O sea, Dios, yo no tuve la culpa, fue la mujer, ¿verdad? Y para tristeza de muchos varones, ahorita vamos a ver que no es la mujer la que tiene la culpa de todo, aunque así lo pienses, pero no es así. Dice Génesis 3:13: entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. También las mujeres, el diablo no tiene la culpa de todo, ¿verdad? Claro que él es nuestro enemigo y va a ser juzgado, pero siempre, ¿qué es lo que quiero mostrar en estos dos versículos? El hombre no acepta su responsabilidad de su pecado. Y por eso muchos no vienen a Dios, porque muchas personas dicen: yo no soy malo, es que las circunstancias, mi entorno, mi cultura, donde yo nací, todo ocasionó que yo fuera así. Pero no aceptamos que nosotros hemos pecado. Adán no aceptó, dijo: es la mujer no aceptó, es la serpiente. Y la serpiente volteó a todos lados y dijo: ¿y ahora qué hago? ¿Verdad? ¿A quién le echaba la culpa si era la última en la escala de la condenación?
Y dice Génesis, capítulo 3. Búscalo conmigo, Génesis 3, 16 al 24. Vamos a leer bastantes versículos allí. Génesis 3, 16 al 24. ¿Lo tienes? Dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Entonces, número uno, dolor. Nace, ahí surge el dolor físico, las enfermedades, los dolores, las tribulaciones físicas. ¿A cuántos les encanta enfermarse una vez al año de gripa fuerte? ¿A cuántos les gusta agarrar de veras una viruela de esas que te vas a rascar con ganas durante 2 meses? ¿A quién le gusta la enfermedad? ¿A quién le gusta caerse de 6 metros y que te tengan que operar y poner 3 tornillos en la pierna izquierda? Ay, qué rico me sentí esos 4 meses que me la pasé acostado en la cama sin poderme mover y sin poder ir al baño. Claro que no nos gusta. ¿Por qué? Porque es maldición. No fuimos creados para la enfermedad. Fuimos creados para estar sanos. Pero el pecado trae enfermedad. Y luego Dios le dice: tu deseo será sobre tu marido, y él se enseñoreará de ti. Los problemas matrimoniales allí surgen, o problemas familiares. La mujer quiere tomar control del marido, y el marido, ¿qué hace con la mujer? Se enseñorea de ella, la trata como si fuera sierva o esclava o un ser inferior. Y Adán y Eva no eran diferentes en sexo, pero eran iguales delante de Dios, diferentes llamados, ¿verdad? Y luego, y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Desde el pecado del huerto del Edén, la tierra fue maldecida por causa del pecado del hombre. El globo terráqueo sufre de una maldición ocasionada por el hombre. Y todo lo que vemos, todos los desastres naturales, volcanes, temblores, terremotos, ¿cómo se llaman los terremotos en la mar? Tsunamis, maremotos, cuando hay inundaciones, tormentas eléctricas, vientos que destruyen, huracanes, tornados, todo eso, ¿sabes qué es? Es la tierra que gime porque está maldecida por el pecado que el hombre cometió. Porque como el hombre era el rey sobre la creación, el hombre entregó a la creación a la maldición. ¿Sí te das cuenta de lo grave del pecado? Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Con sudor. ¿Qué significa esto? Adán sí labraba el jardín, pero no se cansaba el hombre, y le producía ni siquiera a 30, 60 y 100. Yo creo que a 200, 300 por uno. Era un lugar. Y después hay un tema del creacionismo que habla de cómo era el ambiente. Estaba cargado de oxígeno por causa del techo de agua que había en la atmósfera. Entonces el oxígeno era demasiado. El oxígeno es medicinal, y también el oxígeno hace que las plantas produzcan más. Había una producción increíble. Entonces, ¿qué significa esto? Adán no sudaba. Adán aventaba la semilla y ya estaba brotando ahí. Luego el jitomate, la zanahoria, la jícama, los pepinos, los elotes, las calabazas, pum, pum, pum. Ya me pasé. Híjoles, lo demás, ¿qué le hacemos? Y a partir de la maldición, con sudor iba a comer de su pan, ¿verdad? Espinos y cardos iba a producir la tierra. Dice: hasta que vuelvas a la tierra. Aquí está lo peor: hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Dios sacó al hombre del polvo, le dio el aliento de vida, y el hombre estaba planeado para ser eterno, físicamente hablando, pero bajo bendición. El hombre nunca iba a ver muerte, no iba a haber nunca un funeral en la tierra. ¿Han estado en funerales? Son bonitos, son padres. Ay, tengo ganas de ir a un funeral. ¿Alguien sabe de alguno? Porque hace mucho que no voy. ¿Verdad que no?
Cuando a mí me llaman y me dicen hay un funeral, es triste porque sé que voy a tener que acompañar el dolor de personas que yo estimo. Y tengo que prepararme emocionalmente para ser fuerte, porque a veces el dolor de las personas que voy a acompañar me embarga también y yo necesito ayudarlas. Es algo triste perder, separarse de los seres amados. Pero Dios le dijo, vas a volver al polvo del que fuiste tomado, pues polvo eres y en polvo te convertirás y al polvo volverás. Eso es triste porque el hombre sí fue tomado del polvo, pero dejó de ser polvo cuando recibió el aliento de vida. ¿Qué significa esto? Si va a volver al polvo, es que el aliento de vida salió del hombre, el ruaj, el Espíritu de Dios se salió de la vida del hombre y el hombre murió. Aunque estaba vivo físicamente, murió. Ahora ya era un ser vivo, no un ser viviente. El hombre murió y llamó a Adán. Y aquí Adán también le echa de su cosecha la maldición que ya Dios estaba soltando. Yo creo que se enojó al saber que iba a tener que trabajar y sudar y que le iba a ir mal. Y dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. ¿Qué significa esto? Adán sobajó a Eva. Le dijo, porque antes Eva no se llamaba Eva. De hecho, Dios le dijo que le pusiera nombre a los animales, no a su esposa. ¿Sabían eso? Dios le dijo a Adán, llama a todos los animales por su nombre. Dios no le dijo a Adán que le pusiera nombre a su esposa, porque su esposa ya tenía nombre. Ella se llamaba varona, porque del varón fue tomado. Ish, Isha en hebreo, o sea, iguales. Sexo diferente, pero iguales. Y ahora Adán dice, no, tú no eres más Isha, no eres como Ish, no, eres Eva, madre, máquina de hacer hijos. ¿Y cuántos conocen personas, hombres que tienen a sus mujeres como si fueran nada más una máquina de hijos? No son las amigas, no son las compañeras, no son socias, no son colegas en la vida. Son las máquinas de hacer bebés. Eso es maldición. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué significa esto? Dios tuvo que hacer un sacrificio de animales. Es muy probable que haya sido un cordero. Hayan sido corderos y los haya vestido con pieles de corderos. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y come y viva para siempre. Esto también es maldición. Dios dice, es como uno de nosotros, sabe el bien y el mal. Entonces tenemos que sacarlo del huerto para que no coma del árbol de la vida eterna y viva eternamente siendo un pecador. ¿Sabes por qué es triste? Porque el árbol, que dice ahí, el árbol de la vida, que estaba en el huerto, Dios lo plantó para que sí comiéramos de él. ¿Cómo es que usted dice eso, pastor? Porque en Apocalipsis ese árbol de la vida está y dice la palabra que todas las naciones van a comer de ese fruto. Pero cuando todos hayamos sido redimidos, el plan que Dios tenía, vida eterna, se frustró por el pecado. Y dice la palabra aquí en el versículo 23 y 24, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra, de que fue tomado, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué es esto? ¿Qué maldición es esta? Para empezar, Dios nos expulsa del huerto del Edén, y digo nos porque somos hijos de Adán y de Eva. Nosotros fuimos creados para estar en un jardín, en un paraíso. Y ahora somos expulsados del paraíso. ¿Qué significa esto? Fuimos expulsados del cielo. Era el cielo en la tierra. El huerto del Edén era el cielo en la tierra. Fuimos expulsados. Y Dios pone querubines allí para que no dejarnos entrar nuevamente. Y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Como ya dije, el árbol de la vida era el proyecto de Dios para el hombre, pero ahora se nos niega el paso hacia ese árbol de la vida. Ese árbol de la vida es el mismo. No quiero que tú pienses que nada más es un árbol, no, es el mismo, es la vida de Cristo. Pero ahora pone querubines para que no regresemos allí. ¿Y qué es lo triste? Dice la palabra en Hebreos que los ángeles son servidores, ministradores de aquellos que han de heredar la salvación. Dios creó a los ángeles para servir a la humanidad, y ahora en este momento los ángeles son enemigos de la humanidad por causa de nuestro propio pecado. El cielo y la tierra están enemistados.
a partir del pecado de Adán y Eva. ¿Cuál fue el inicio de ese problema? Es el punto número 3, el inicio de ese problema. Génesis 3:1, allí está el inicio, dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Cuál fue el inicio del problema? ¿Pero a causa de quién? De un enemigo que tenemos. Se llama Satanás, diablo. Apocalipsis 12:9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Satanás. Después vamos, de aquí a 2 temas más adelante, vamos a ver quién es Satanás y lo vamos a estudiar muy detalladamente. Pero Satanás fue un ángel de Dios que se rebeló, cayó y fue expulsado del cielo. Cuando fue expulsado, cayó y cayó a la tierra. Lo explica Lucas capítulo 10. Jesús dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Pero cayó junto con todos los ángeles que le engañó. Y ahora es un demonio. Apocalipsis 20:2 dice: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Satanás engaña a Eva, y en Génesis 3 versículo 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La mujer cayó. En otro versículo en Corintios, Pablo dice que la mujer debe tener señal de autoridad en su cabeza por causa de los ángeles. Y la respuesta está aquí. ¿Por qué Pablo le dijo que la mujer tiene que tener señal de autoridad por causa de los ángeles? Pablo no estaba pensando en los ángeles que están en la presencia de Dios sirviéndole. Pablo estaba hablando de los ángeles caídos. La mujer fue susceptible al engaño de Satanás muy fácilmente, porque no estaba con su marido, no estaba sujetándose a la autoridad delegada que Dios le había dado a Adán. En lugar de preguntarle a Adán: ¿qué fue lo que nos dijo el Señor? Hay una serpiente que me está diciendo una información que no checa, Adán. No, Eva escuchó a la serpiente y fue y convenció a su marido. Por eso Dios lanzó un juicio sobre el hombre, porque obedeció a la mujer en lugar de ayudar a la mujer a no caer en el engaño. ¿Me estoy dando a entender? Ese fue el error de Adán. Y entonces Pablo dice: la mujer debe tener señal de autoridad por causa de los ángeles. O sea, la mujer es susceptible, más susceptible. El hombre también fue engañado igual, pero más susceptible si no está debajo de autoridad. Debe tener señal de autoridad. Las mujeres son muy usadas por Dios. Las mujeres tienen son más propensas a lo espiritual, son más sensibles. Dios las hizo más sensibles, pero junto con esa sensibilidad también hay mucha tendencia a ser engañadas si no están debajo de la autoridad, debajo del orden de Dios. ¿Me doy a entender, hermanas? Ustedes son una bendición y Dios las va a usar grandemente. Hay que cuidar simplemente el orden de Dios en cuanto a la autoridad. Las casadas con sus maridos, las que no están casadas a sus autoridades, sus padres, sus pastores, los mentores espirituales que Dios ha puesto sobre su vida. Pero ustedes son una bendición. Pero la mujer aquí se salió de la autoridad y cayó en el engaño de la serpiente. Y no solamente cayó en el engaño, sino que también ayudó en el engaño con Adán, su esposo. Dice Génesis 3, 23 y 24: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y ese lugar el hombre nunca volvió a entrar. ¿Cuál es la solución dada desde el principio? Dios, en Génesis 3:16 empieza la maldición, pero lo precioso es que antes de la maldición Dios ya había dado la palabra de redención. ¿Cuántos se gozan? ¿Cuántos le damos un aplauso al Señor? Porque Él dio primero la bendición antes de la maldición. Amén, gloria al Señor. Entre la historia de la caída en Génesis 1 al 14 y la maldición de Dios por causa del pecado de Génesis 3:16 en adelante, hay un versículo
en medio de esta historia, y es el mensaje de salvación, es el evangelio de Cristo. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y Jesús fue descendiente de Adán y de Eva. Sus genealogías están bien explicadas en Mateo y en Lucas. Hasta Adán. En Mateo está hasta Abraham, ¿verdad? Pero en Lucas está hasta Adán, porque Jesús nació de María, pero nació del Espíritu Santo, no de José, del Espíritu Santo. Y nació de Dios, porque es Dios, más bien, es Dios que se encarnó en la mujer y viene desde Adán. Es la simiente, es la descendencia de la mujer que hirió en la cabeza a Satanás con la muerte y resurrección. Amén. Él es el evangelio. Ese es el prototipo del evangelio, o el protoevangelio. Dios dijo: voy a enviar al Cristo que va a solucionar el problema en el que ustedes se metieron. Y desde allí todos los hombres de fe vieron hacia el futuro, hacia el descendiente de Eva, un descendiente de Eva que iba a venir. Se le llamaba Mesías, el ungido que vendría a libertarnos del pecado. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias porque el inicio de todo problema fue solucionado con Cristo Jesús. Jesús, tu Hijo, se encarnó en el hombre a través de María, una virgen, Señor, que no conocía varón, y Él nació. Murió en una cruz, murió por nuestros pecados, Señor, y resucitó al tercer día, y nos ha dado nuevamente acceso al huerto, al jardín del Edén, a tu presencia, Señor. Una vez más tenemos acceso al árbol de la vida, Señor, la vida eterna que está en ti, Señor. Nosotros creemos en este mensaje, creemos en este evangelio, creemos que tú eres el que soluciona el problema del hombre a través de Jesús, de Cristo. Amén y amén. Vamos a dar otro aplauso al Señor.